Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de expresiones algebraicas. Vamos a seguir con la potenciación de polinomios, pero en este caso vamos a estudiar, ustedes van a aprender cómo operar cubo de un binomio. Recuerden que en la clase pasada aprendieron cuadrado de un binomio y bueno, esta operación va muy de la mano que la anterior, es decir, se trabajan prácticamente al mismo tiempo, son muy recurrentes, se aplican en el mismo tipo de ejercicio, se resuelven de una manera muy similar, tienen una misma lógica, una misma demostración, así que bueno, vamos a analizar un poquito. Cubo de un binomio es cuando tenemos un binomio, es decir, un polinomio de dos términos elevado al cubo. Para eso, sabemos que en las expresiones algebraicas, si no son de la misma parte literal, como suele ocurrir la mayoría de las veces, no podemos sumar estos dos términos y después elevar al cubo. ¿Bien? Porque recuerden que la condición para la suma o la resta de términos es que sean semejantes. Tampoco podemos hacer este término al cubo más este segundo término al cubo, ya que la potenciación no es distributiva respecto de la suma y resta. Entonces, bueno, no nos queda otra opción que ir a desarrollar esta fórmula que se llama, es un producto notable, que se llama cubo de un binomio. Esta forma que tenemos acá es una versión resumida y de acá podemos más o menos inferir su demostración. Fíjense, a más b al cubo es lo mismo que decir a más b por a más b por a más b. Es decir, multiplicar 3 veces a más b. Si hacemos, ¿cómo resolvíamos las multiplicaciones? Bueno, habría que hacer propiedad distributiva varias veces y después reducir términos semejantes. Si hiciéramos todo eso, llegaríamos a esta conclusión, a que el resultado de hacer a más b por a más b por a más b es a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. Es decir, esto es una expresión resumida de multiplicar 3 veces ese binomio. Entonces, dicho esto, vamos a verlo con un ejemplo. Fíjense, 3x más 2 al cubo. Vemos que la fórmula, después del signo igual, que es lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿bien? Porque esta parte, a más b al cubo, es la que tenemos acá. Entonces lo que tenemos que desarrollar es obtener estos 4 términos que están del igual hacia la derecha. Es decir, la segunda parte de esta identidad o de este producto notable. Vemos que acá la fórmula está compuesta por A y por B. Y bueno, tenemos una constante 3, pero bueno, es eso, una constante que va a valer siempre 3 y va a quedar fija. Pero A y B lo vamos a reemplazar por cada uno de estos dos términos. Acá tenemos el primer término le vamos a llamar A y al segundo término le vamos a llamar B. Esto es indistinto, pero para una cuestión de orden, al primero siempre le llamamos A y al segundo le llamamos B. Ahora es cuestión de simplemente ir reemplazando por lo que corresponde y luego operar. Empecemos. A al cubo sería 3x al cubo más 3 por a cuadrado por b, es decir, 3 por a cuadrado. 3x al cuadrado por b, que es 2, más 3 por a por b cuadrado. 3 por a, que vale 3x, por b cuadrado, es decir, por 2 al cuadrado, más b al cubo, es decir, 2 al cubo. Resolvemos ahora primero las potencias, luego las multiplicaciones y al último sumas o restas, es decir, vamos siguiendo la prioridad de las operaciones. En el primer término tenemos 3x al cubo, esto es 3 al cubo, 27, x al cubo, eso es x al cubo. Vamos al segundo término, tenemos más 3 por, resolvemos primero la potencia y luego haremos esta multiplicación. 3x al cuadrado, eso es 3 al cuadrado 9, x al cuadrado es x al cuadrado y después tenemos por 2. Vamos al tercer término,
más 3 por 3x por 2 al cuadrado, 4. Más, vamos al último término, 2 al cubo, eso es 8. Una vez que ya hemos resuelto todas las potencias posibles, pasamos a resolver las multiplicaciones. Nos queda 27x al cubo en el primer término, no podemos hacer nada, así que lo escribimos como está. Veamos en el segundo término, son todos los signos positivos, así que nos va a quedar positivo. 3 por 9, 27, por 2, 54, x al cuadrado. En el tercer término también son todos los signos positivos, así que vamos a dejarlo como una suma. 3 por 3, 9, por 4, 36, x más 8. Vemos si podemos reducir algún término semejante. Acá tenemos x al cubo, x cuadrado, x y un término independiente. Como no hay términos semejantes, esta sería entonces la respuesta final. Fíjense que salimos del cubo de un binomio y lo que obtenemos es un cuatrinomio, es decir, un polinomio de 4 términos, que es lo que tenemos acá. Bueno, veamos este segundo ejemplo. Observen que tenemos 2a menos 1, todo esto elevado al cubo. Es un binomio porque tiene dos términos y está elevado al cubo. Entonces lo vamos a resolver aplicando la fórmula de cubo de un binomio. Fíjense que la fórmula, si bien son todos sumas, todos signos positivos, esto también sirve para cuando tenemos una resta. Lo único que hay que tener mucho cuidado con el tema de signos, es decir, los resultados no van a ser siempre positivos. Entonces tenemos que estar atentos a la regla de signos. Bueno, sabemos que el primer término le vamos a llamar A y el segundo término le vamos a llamar B. A partir de ahora vamos a desarrollar la segunda parte de esta igualdad, es decir, vamos a empezar acá. Empezamos. A al cubo, es decir, sería 2a, todo esto al cubo. La primera parte solamente vamos a reemplazar, más 3 por a cuadrado por b. 3 por a cuadrado, es decir, 2a al cuadrado por b, que vale menos 1. Cuidado con los signos, lo ponemos entre paréntesis cuando son negativos sobre todo. Más 3 por a por b cuadrado, es decir, 3 por a, que vale 2a, por b al cuadrado, que vale menos 1 al cuadrado, más b al cubo, es decir, menos 1 al cubo. Ahora vamos a resolver siguiendo la prioridad de las operaciones. Primero potencias, luego multiplicaciones y al último sumas o restas. Vamos acá, al primer término, 2a al cubo. 2 al cubo, 8. A al cubo, es decir, esto nos queda a a la 3. Más, resuelvo primero la potencia en el segundo término. 3 por 2a al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. A al cuadrado, eso es a cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar luego por menos 1. Vamos al tercer término. Esto nos queda más 3 por 2a por menos 1 al cuadrado. Esto da 1 positivo. ¿Por qué? Porque exponente par, resultado siempre positivo. Vamos al tercer término. Nos queda más menos 1 al cubo. ¿Cuánto es eso? Y eso vale menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque cuando tenemos el exponente impar, el signo del resultado de la potencia va a depender de la base. Si es impar y negativo, resultado negativo. Si acá es impar, pero acá fuese positivo, el resultado sería positivo. Es decir, cuando el exponente es impar, el signo va a ser el de la base. Pero cuando el exponente es par, resultado siempre positivo. Continuamos. Una vez que ya resolvimos todas las potencias, vamos a pasar a las multiplicaciones. En el primer término, 8 al cubo, no podemos hacer más nada, así que lo dejamos como está. Vamos al segundo término. Tenemos primero ley de signos en la multiplicación.
Más por más es más. Más por menos, menos. Nos queda una resta. 3 por 4, 12. 12 por 1, 12. A cuadrado. En el tercer término son todos los signos positivos. Así que nos queda una suma. Y tenemos 3 por 2, 6. Por 1, 6. Es decir, 6A. Y en el último término, más menos 1, directamente suprimimos el paréntesis y nos quedaría menos 1, ya que el más que lo precede no nos modifica lo de adentro. Por último, vemos si podemos resolver algo acá. Como vemos si tenemos algún término semejante, 8a al cubo menos 12a cuadrado más 6a menos 1, como no hay ningún término semejante para reducir, quiere decir que esta directamente es la respuesta de este ejercicio. Fíjense que salimos del cubo de un binomio y obtuvimos un polinomio de 4 términos, es decir, un cuatrinomio, que es lo que tenemos acá. Como no podemos reducir términos semejantes, directamente la respuesta queda acá. Espero que se haya entendido y nos estaremos viendo en la próxima clase para seguir aprendiendo expresiones algebraicas.